Muy buenas tardes a todos ustedes, señores directores, coordinadores, maestros de las diferentes ODEC de nuestro país. Sumamente complacidos porque estamos iniciando el día de hoy nuestro tercer día de la Semana de Educación Religiosa en el país. Muy felices, muy contentos de tenerlos a todos ustedes, tanto a través del Zoom como a través del Facebook Live, donde ya están ingresando muchos de nuestros maestros a nivel nacional. Bien, importante señalar que cada una de las ODEC durante esta semana ha venido trabajando una serie de actividades. Quiero mencionar, permítanme, algunas de las ODEC que han ido presentando su material, han ido posteando sus actividades a nivel, como les digo, de esa semana que ha sido la primera vez que se ha institucionalizado la Semana de la Educación Religiosa. Tenemos, por ejemplo, las ODEC de Tumbes, Chiclayo, Ica, Ayacucho, Yanahuanca, Abancay, ODEC Castrense, Lurín, Iquitos, Chuquibamba, Chincha, Pasco, Pucallpa, Tarma, Arequipa, Atalaya. Bien, mi nombre es Berta Terrazas, coordinadora de la ONDEC, y el día de hoy con Juan Carlos los vamos a acompañar en este tercer día. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Aquí algunos pósters de lo que en el Perú Católico se viene trabajando durante esta semana, los maestros con toda la dinámica y las pilas puestas, y los estudiantes tanto de instituciones estatales, privadas y por convenio han ido presentando. Por favor, adelante, Renzo. Vamos a ver en un momento todas las diversas iniciativas a lo largo y ancho del país. Y eso es lo que queremos compartir, contagiarnos todos con este espíritu de la SER 2022, mientras el equipo técnico va poniendo las diapositivas, los videos, ¿no? Recordar que estamos mutuamente para animarnos. Es una instancia formativa, pero también celebrativa. Celebramos a tantos docentes que a lo largo y ancho del país pues, entregan su vida anunciando el evangelio en el mundo de la educación. por el Día de la Semana Religiosa, junto con mis compañeras Stephanie y Melissa. Desde pequeños nos han enseñado la educación religiosa, nos inculcaron lo que es el amor de Dios y su palabra. Desde niños hemos religiosa nos enseña desde pequeños a ser personas de bien. Nos enseña
que amemos a Dios sobre toda la historia. Vamos adquiriendo saberes a lo largo de los años, saberes que nos ayudan a saber perdonar, saber amar al prójimo. Con el maestro Ricardo, que nos va a dar a conocer el trabajo que han hecho en la institución en esta semana de la educación religiosa. Para eso vamos a recibirle con mucho cariño y con mucho amor de parte de sus estudiantes con un fuerte aplauso. Han desarrollado trípticos, afiches, banner sobre la importancia de la educación religiosa. Hemos realizado... Tu audio, Juan Carlos. Perdón, tu audio. Justo comentaba lo bello de estas escenas tan naturales, tan expresivas, ¿no? Llenas de juventud, ¿no? ¿Qué te ha parecido, Berta? Muy interesante. Creo que los maestros siempre han tenido esa gran capacidad de presentar cosas importantes que llegue hasta los estudiantes. Yo quisiera aprovechar también, Juan Carlos, para recordar nuestro auspiciador de SER 2022, la editorial Educando en Valores. Es decir, la empresa privada se pone ahora al servicio de la educación religiosa. No sé si es posible que ahora podamos tener el video, Renzo, de nuestro auspiciador. Editora Educando en Valores presenta Cuaderno de Trabajo del Área de Religión para Educación Primaria y Educación Secundaria. Cuenta con textos bíblicos, enseñanzas del magisterio de la Iglesia, documentos eclesiásticos, catecismo de la Iglesia, incluidas testimonios e historias de la realidad. Cuentan con la aprobación y resolución de la ONDEC y están de acuerdo al currículo nacional, con competencias, capacidades y desempeños del área. Incluye para el trabajo del docente, programa curricular, unidades, carteles, sesiones de aprendizaje, juegos didácticos, videos, CD de canciones, calendario litúrgico, etc. Contactos al 950-275-875 o al correo info@educandoenvalores.com, ventas @educandoenvalores.com. Cuando tropiece y piense que no hay solución. Muy bien, no solo agradecer a la editorial Educando en Valores, sino agradecer a todas las ODEC que se han ido sumando, posteando sus actividades. Llamamos a las que nos quieren postear estas fotografías, videos, para que lo sigan haciendo y sigamos sumando a esta gran causa. Y como ya nos ha presentado Miss Berta, hemos presentado la editorial, hemos presentado a las ODEC, ahora vamos a presentar al Señor de los Señores en este momento de oración, en ese momento en que encomendamos este seminario del día miércoles al Espíritu de Dios. El lema de este día es tomado del Evangelio según San Mateo: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, concédenos crecer en tu amistad, hasta identificarnos contigo como verdaderos discípulos, anunciadores de tu palabra, y seguir tu evangelio hoy y siempre. Que nuestras acciones cotidianas reflejen los frutos de tus enseñanzas, como lo hiciste tú hasta la cruz, y al imitarte cada día, nuestras obras te glorifiquen. Ahora les invito a escuchar esta canción como parte de nuestra oración y compromiso. Señor, toma mi vida nueva
hace años en mí. Y estoy dispuesto a lo que quieras. No importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Excelente canción para este momento, Juan Carlos, muy bien elegida, porque todos los maestros, al final lo que hacemos es ser testimonio de lo que hace el Señor en nuestras vidas. Bueno, vamos a continuar esta semana. Recordemos que la ONDEC tiene diferentes grupos. El primer día estuvo el grupo 1 y 2, el segundo día estuvo el grupo 3 y 4, y hoy, que es el tercer día de la semana, tenemos al grupo 5 y al grupo 7. Voy a leerles las ODEC a las cuales corresponde el grupo número 5, que pertenecen a la jurisdicción de aquí, de Lima, de la capital. Y está justamente la ODEC Lima, la ODEC Callao, Chosica, Yauyos, Huacho, Ica, ODEC Castrense, Lurín y Caraballo. Además, voy a dar lectura a las ODEC pertenecientes al grupo número 7. Así es. Bote, Talara, Chulucana, Chiclayo, Sullana, Piura, Tumbes y Trujillo. Así es.
Ahora, en representación de las ODEC, vamos a tener una presentación, una recopilación de actividades que se han realizado por parte de una de ellas, que es la ODEC de Tumbes, lo que es una escenificación. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio, un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría este saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás luz a un hijo, al que le pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre el pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces le dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso, si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, ya se encuentra en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después el ángel la dejó. Y es como se vive la 02022 en el norte de nuestro Perú tan cálido y fraterno. Muchísimas gracias, ODEC Tumbes, por esta representación tan bella que hemos visto y oído. Adelante, Miss Berta. Gracias, Juan Carlos. Sí, efectivamente, creo que los niños y los jóvenes alegran mucho esta celebración. A continuación, vamos a tener un testimonio. Hemos tenido testimonios de maestras de inicial, de primaria, y en esta oportunidad tenemos el testimonio de la maestra Marla Patricia Cuyampe Cruz. Ella es profesora de ODEC Castrense. Ella, ODEC Castrense, tan conocida como ODECAS, ¿verdad? Que tiene la jurisdicción en los colegios que atienden al personal de las Fuerzas Armadas en todo el Perú. Vamos a escuchar a la maestra Marla, quien labora en la institución educativa técnico FAP Manuel Polo Jiménez, aquí en Lima, en Surco, y que ya se encuentra entre nosotros. Así que le cedo el uso de la palabra, maestra. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes con todos, hermanos en la fe. Como ya lo dijeron, soy una profesora que tiene la gracia de Dios de ser canal del Señor en las aulas, en el colegio y también en el trabajo que realizamos con los padres de familia. En esta oportunidad, permítanme compartirles la alegría que tengo de haber recibido del Señor esta vocación de servicio, que es propiamente la enseñanza, el acompañamiento de los jóvenes, ¿no? Para acercarse al Señor. Actualmente laboro en la institución educativa Manuel Polo Jiménez, como ya lo dijeron, Fuerza Aérea del Perú. La siguiente, por favor. Esta vocación que el Señor me ha concedido, pues lo realizo en las aulas en primera instancia, procurando que esas aulas se conviertan en un santuario, porque propiamente, siempre le digo esto a mis estudiantes, yo antes de ingresar a las aulas siempre
en el transcurso que voy hacia y me dirijo hacia el aula, siempre le digo al Señor, Señor, pon en mi boca las palabras que quieres que tus hijos, estos jóvenes, estos niños puedan escucharte. Entonces yo me siento como una misionera, una mensajera del Señor. Entonces mis aulas, las aulas, siempre procuro que sean pequeñas comunidades de fe y tal vez de alguna manera ir replicando esas comunidades que formaron después, ¿no? En el tiempo de Jesús, esas comunidades que vivieron a profundidad la fe, el amor, la solidaridad, la caridad, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Al trabajar con nuestros estudiantes, en mi caso, por ejemplo, esta mañana, trabajamos lo que es desde la fe, comprender la Laudato Si, por ejemplo, ¿no? Esa encíclica. ¿Y cómo es que estos estudiantes propiamente lo interiorizan? Y luego ellos van a ser capaces de transmitirlo en pequeños actos. Por ejemplo, qué curiosidad, hoy día presentaron una cajita para que todos los del salón pudieran ir reciclando de repente el papel, ¿no? Entonces, los chicos, todo lo que vamos aprendiendo en el aula, lo van poniendo en práctica con pequeñas acciones. En el transcurso de toda mi labor docente, he procurado, como ya les decía, que estos jóvenes tengan la experiencia de esas primeras comunidades. Por eso es que cuando yo empiezo el curso de educación religiosa, cuando yo empiezo la clase, siempre mis comunidades que son acogida, animación, ambientación, liturgia y oración, son grupos, son comunidades vivas, cada una de ellas tienen un nombre, ¿no? Un nombre bíblico, tienen un símbolo bíblico que cada clase ellos van manifestando, y así es como yo procuro que nuestras clases de educación religiosa sean pues encuentros vivos, dinámicos, alegres, y ellos proponen, yo entro a clase y ya tengo hasta el título del tema en la pizarra, entro a clase y los chicos ya saben lo que vamos a realizar y me esperan ya formando los pequeños grupos que nosotros los llamamos comunidades. Continuemos, por favor. Siguiente, por favor. En mi trabajo docente me he encontrado también con alumnos inclusivos, con habilidades diferentes, donde tengo que yo prestarles una especial importancia para que ellos también pudieran integrarse a ese trabajo colaborativo, a ese trabajo cooperativo. Mi trabajo con los estudiantes de quinto de secundaria, a veces la misma idiosincrasia, digamos así, el mismo momento que están viviendo estos estudiantes, a veces se torna en rebeldía, un poco tal vez reacios, ¿no? Ante la fe. Hoy en día vivimos en un mundo donde hay muchos patrones de conducta que de verdad ellos se sienten desorientados, y más aún la característica de nuestros estudiantes, al ser parte de una familia militar, muchos de ellos están solos en casa, muchos de ellos no tienen un acompañamiento, muchos de ellos buscan siempre a alguien que los escuche. Por eso es que yo en las clases de educación religiosa recorro comunidad por comunidad para poder orientarlos, escucharlos, qué es lo que no comprenden, y ahí empieza un diálogo con ellos a partir de el momento que están ellos viviendo, compartiendo, haciendo, ¿no? El trabajo que forma parte de la sesión de aprendizaje. Continuemos, por favor. Dentro de mi labor, también nosotros tenemos la preparación de los estudiantes para la recepción de los sacramentos, y en secundaria con más fuerza, ¿no? Se centra propiamente en lo que es la confirmación, y para ello nosotros, en mi caso, en las veces que he estado coordinando al equipo de docentes, hemos formado a los catequistas para que ellos pudieran apoyarnos, ¿no? En esta formación de los jóvenes para la recepción del sacramento de la confirmación. Ahí ven ustedes la diapositiva, donde estamos esperando, listo todo ya, para poder tener el encuentro, el retiro espiritual con estos jóvenes. Siguiente, por favor. Después de que celebramos el sacramento de la confirmación, qué momento tan grato, qué momento tan ameno, de verdad, compartir con estos catequistas un pequeño almuerzo tal vez con ellos, ¿no? En compañía de nuestro capellán, donde los chicos, los catequistas se sienten cada vez más identificados con esta misión.
Como ustedes comprenderán, los docentes a veces nuestra misión no llega muy lejos, porque a veces somos pocos en unas instituciones tan grandes, ¿no? Mi colegio tiene más de 50 aulas, somos 4 profesores para toda esta población, entonces nosotros hacemos efecto multiplicador. En mi caso, por ejemplo, me he dedicado con mi esposo, algunos domingos, dedicar 1 hora, 2 horas con ellos antes de ir a las clases de confirmación con los demás estudiantes, formar a estos jóvenes catequistas, ¿no? Para que ellos pudieran ser efecto multiplicador con los demás estudiantes. Siguiente, por favor. Cuando en estos encuentros de catequistas, en esta formación catequética, de verdad, siempre necesitamos, ¿no?, la presencia de un pastor de la iglesia, ¿no? Y nuestro obispo castrense, siempre él nos está dando la mano y está apoyándonos, dando esa apertura, ¿no? Para que también nosotros podamos, con nuestro capellán, con otros hermanos que ya son fruto de este equipo de catequistas, alguno de ellos está compartiendo la espiritualidad franciscana, otros también están en otras comunidades. Entonces los exalumnos religiosos siempre están atentos también a esta formación espiritual que necesitan nuestros estudiantes, y a mí en especial digo yo muy agradecida con ellos, porque cada vez que nosotros pedimos, o en mi caso por la formación de los catequistas, están siempre los exalumnos religiosos, ¿no?, aportando, ayudándonos en esta formación catequética de manera muy especial. Siguiente, por favor. Y aquí viene la labor más fuerte, tal vez básica, que tenemos con los padres de familia, porque yo he comprendido a lo largo de estos años que todo lo que nosotros podamos decir, o yo pueda, con la gracia de Dios, llegar al corazón de los jóvenes, si es que no encuentro el soporte del padre de familia, eso se pierde. Y gracias a Dios he tenido la dicha, ¿no?, y la oportunidad de poder congregar a los padres de familia, ya sea para la recepción de los sacramentos cuando su hijo está en preparación, o también ante el llamado de un tema de pronto que para ellos es de su interés. Hemos procurado convocarlos y también acercarlos, conectarlos un poquito con el Señor. Permítanme decirles que mi vida de enseñanza con estos estudiantes ha sido muy gratificante. Yo de verdad agradezco al Señor, porque no solamente soy una maestra, sino para ellos soy tal vez la presencia, ¿no?, que Dios utiliza mis palabras, utiliza mi voz, mi presencia, porque muchos de ellos no se acercan, ¿no? No se acercan, no tienen tal vez ese encuentro vivo con el Señor. Y lo que yo busco a través de ello es que ellos pudieran también de alguna manera conectarse con sus parroquias, buscar, ¿no?, asideros sólidos para que ellos puedan de verdad acercarse mucho más a fondo a la fe. En estos años, que son más de 30 años que vengo impartiendo la fe con la gracia de Dios, agradeciendo día tras día al Señor por permitirme llegar al corazón de estos jóvenes y hacer que el Señor nazca cada mañana en el corazón de estos niños, de estos jóvenes. Hay muchas dificultades, por cierto, ¿no? Pero es el Señor quien de verdad a mí me da fuerza, pone las palabras en mi boca para poder transmitir su mensaje. Como les decía, han habido momentos muy gratificantes, ¿no? Una vez yo estando en Lurín, precisamente, ¿no?, muy pronto ahí nomás paró una ambulancia. Y también cerca una patrulla, yo muy asustada, pues volteo y veo y baja un policía. Y se acerca a mí, ¿no? Entonces yo un poco como que temerosa, dijo, ¿quién es, no? Y me dice, Miss Marla, usted me enseñó educación religiosa, Miss, usted me enseñó religión, usted fue mi Miss de religión. Bajó un policía, ¿no? Y yo me sentí muy contenta porque me sentí distinguida en medio de toda la gente que transitaba por la calle. Se voltearon y dijeron, ¿qué pasa con la señora, no? Y yo era la profesora de religión de este joven, ¿no?, que es policía. Y me sentí muy feliz, muy contenta y agradecida al Señor por eso, ¿no? Cómo es que en medio de a veces de las dificultades, de las distancias que nosotros podamos tener para llegar a nuestro centro de labor, y a veces también, ¿no?, cierto temor que uno tiene porque pensamos de pronto no estamos haciendo bien las cosas para los ojos del Señor. ¿Qué es lo que está pasando? Porque a veces los chicos no responden como a veces nosotros
humanamente pensamos que debería ser una respuesta. Entonces, frente a ello, yo descubro y digo, no, nuestra labor es gratificante. Por eso, queridos colegas, amigos, hermanos en la fe, agradezcamos siempre al Señor por esta vocación que nos ha regalado. Hoy el Evangelio fue claro, ¿no? Somos misioneros y esa misión siempre la llevamos en el corazón. Muy agradecida una vez más por permitirme alentarles a ustedes en la fe, que nuestra misión no desfallezca, siempre adelante. Muchas gracias y que el Señor nos bendiga a todos y florezcamos donde el Señor nos ha puesto, allí donde el Señor nos quiere día tras día. Gracias. Muchísimas gracias, Miss Marla Patricia. Ha sido un testimonio muy, muy interesante en cuanto a todas las experiencias compartidas, ¿no? Me identifico mucho, yo soy también exalumno de ese colegio. Y agradecer a Dios por tanta gracia que se puede derramar en la labor docente. Bueno, Miss Berta, continúa. Sí, bien, bueno, igualmente quisiera aprovechar para un saludo a la maestra Medalit Cárdenas, quien es la directora de ODECAS justamente, y que nos ha permitido tener el testimonio de la maestra el día de hoy. Para ella Así es. Un cálido saludo también por parte de la OND, ¿no? Seguimos, nos toca un segundo momento, ¿verdad? Ahora, dentro de toda esta celebración inicial, pasamos al segundo momento, todo es formativo, pero esa parte es un momento especial en esta formación. En este tercer día del seminario trataremos sobre la importancia de la educación religiosa desde la pedagogía, iluminado por el Pacto Educativo Global que impulsa el Papa Francisco. Vamos a recordar brevemente los días previos de estos seminarios. El primer día hemos hablado, el padre Carlos Rosel de Almeida nos habló del aporte de la filosofía, ¿no?, al tema de la educación religiosa. El segundo día, el magíster Enrique Revilla nos habló sobre el aporte de la teología. Y el día de hoy tenemos a nuestro querido padre Fray Elías Neira, que nos disertará este tercer día de seminario, como había dicho antes, la importancia de la educación religiosa desde la pedagogía dentro del Pacto Educativo Global. Adelante, Miss Berta. Gracias, Juan Carlos. Para mí es un honor realmente presentar a alguien que ya forma parte de la familia de ONDEC, justamente a Fray Elías. Y permítanme presentar un poco su hoja de vida. Él es sacerdote agustino, apasionado por la educación y el liderazgo. Tiene como misión formar líderes cristianos a través de la educación y el desarrollo del talento humano. Además, bueno, muy emocionada porque tal vez no lo recuerde, pero compartimos aulas cuando él llevó la maestría en innovación, cultura institucional y currículum en la Universidad Complutense de Madrid. Además realizó su licenciatura en educación en la Universidad Particular Cayetano Heredia, bachiller en teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Asimismo, se formó en Business Coaching, en entrenamiento de negocios, en Centrum, la Católica, en consejería familiar sistémica y en liderazgo adaptativo. Así que yo muy contenta de poderlo presentar. Y adelante, Juan Carlos, con la parte de también el currículum del padre Elías Neira. Bueno, es bastante extenso. Simplemente mencionar que ha escrito innumerables libros, ¿no? Cómo inquietar a los corazones y una comunidad en busca de la verdad. Ha sido miembro de la Comisión Internacional de Educación de los Agustinos como representante de América Latina y ha sido coordinador de la Comisión de Educación en el Perú. Actualmente es presidente del Comité de Educación de IPAE y ha sido presidente del CADE Educación 2017. Es cofundador de Trasciende, la Antiferia Vocacional Virtual y asesor de Cala Educación.
Antes de darle pase, queremos invitarles cordialmente, si es que no se cae nuestra conectividad, a que podamos encender nuestras cámaras para darle esa calidez, ¿no?, de los maestros aquí a nuestro querido padre Fray Elías Meira. Adelante, Fray Elías. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder compartir con ustedes. Sí, por supuesto que te recuerdo, Berta, cuando estuvimos allá en el 2009, 2010, 2011, por esas fechas, también en la Universidad de Champañá. Me recuerdo mucho también, con mucho cariño, siempre el hermano Marino de la Torre, que nos guiaba también por ahí, a Marceliano y a tantos otros. Bien. Bien, un gusto poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Y bien, voy a comenzar a compartirles pantalla para poder ver un poquito lo que hemos ido preparando. Bien, ¿me confirman si ya se ve? ¿Todo bien? Se ve muy bien, se ve muy bien. Bien. Bien, entonces la idea es poder compartir un poquito, a partir del Pacto Educativo Global, un poco la importancia de la educación religiosa desde la pedagogía, ¿no? Y nos encontramos con una realidad compleja, ¿no? A nivel, si vemos nosotros los objetivos de desarrollo sostenible que propone las Naciones Unidas y los grandes problemas que se suscitan en el mundo, nos encontramos pues que uno de los objetivos, por ejemplo, de los 17 ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, que se nos propone como los grandes problemas que se suscitan en la humanidad y que también estamos viviendo acá en el país y en cada una de nuestras localidades donde las ODEX hacen su trabajo, pues nos encontramos en primer lugar que tenemos que luchar contra el hambre en el mundo, ¿no? Es el segundo objetivo de desarrollo sostenible y nos encontramos que en el mundo hay 811 millones, ¿no?, que se despertaron hoy día sin saber si iban a comer o no. Y en el Perú más del 40% de niños menores de 3 años tienen anemia. Y eso tiene secuelas a lo largo de su vida a partir de ello, ¿no? En el Objetivo de Desarrollo 3 nos encontramos con salud y bienestar y vemos la problemática que en el Perú más de 2 millones de contagios de COVID, ¿no? Se han contagiado de COVID, más de 2 millones, y cerca de 200.000 fallecidos, un poco más de 200.000 fallecidos, vamos a la fecha, ¿no? Y además vemos otras problemáticas que afectan mucho la educación, como por ejemplo el consumo de drogas. En América Latina, ¿no?, ya es la 7ª causa de muerte de adolescentes, el consumo de drogas y de jóvenes, y esto es terrible y tenemos que trabajar mucho en prevención de adicciones también desde nuestra área curricular de educación religiosa. Obviamente tenemos el ODS 4, ¿no?, sobre educación de la calidad, y en el Perú también vemos como solo el 16% de estudiantes de secundaria comprende lo que lee y el 14% resuelve problemas de matemáticas. Esto es información previa a la pandemia y se cree que en la pandemia esos números han caído mucho más. Cuando vemos las zonas rurales hablamos del 2% solamente, ¿no? Y el 39% sufre de violencia familiar y el 47% de los estudiantes de secundaria pues han sufrido de bullying o de acoso escolar. Entonces vemos que muchos problemas socioemocionales también son el caldo de cultivo y son los problemas que están detrás de bajo apreciamiento, las bajas notas que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Entonces también como los profesores de religión juegan un papel muy importante en ese sentido, ¿no? Acá en Lima y Callao tenemos cerca de más de 5.000 colegios públicos, de los cuales, para los cuales solamente hay 152 psicólogos, ¿no? Mientras que realmente los profesores de religión muchísimas veces son los que se juegan la vida acompañando muchos procesos integrales, ¿no?, de formación integral, no solamente a nivel espiritual, que obviamente es su labor y que es fundamental, sino también de esta formación integral de los estudiantes y cómo los acompañan y cómo el desarrollo de nuestra dimensión espiritual nos ayuda en todos los aspectos de nuestra vida, esta experiencia de Dios tan importante. Y entonces allí yo he visto a muchísimos profesores de religión que realmente hacen toda una catequesis, que realmente acompañan a los estudiantes en sus problemas, en escucharlos en los recreos, a la salida, en estar incluso también acercándolos a la catequesis, a la parroquia y tantas otras actividades que realmente es heroico lo que hacen y mucho de su trabajo más importante que se hace nadie lo ve, ¿no?
Y eso es también muy importante y muy relevante, ¿no? Pues también tenemos en el ODS 5, ¿no? La igualdad de género, que es tan importante, luchar contra el machismo, contra la violencia sexual y demás, ¿no? Y encontramos que 1 de cada 3 mujeres han sufrido algún tipo de violencia en el mundo. Y en el Perú, el 58% de mujeres también ha sufrido violencia por parte de su pareja, ¿no? El 30% ha sido violencia física y 7% violencia sexual, ¿no? Eso es del 2019. Y sabemos que con la pandemia y estar encerrados en las casas, pues también ha sido mucho más problemático. Y en el ODS 8, la necesidad del trabajo decente y del crecimiento económico, vemos que 152 millones de niños tienen que trabajar para sobrevivir, ¿no? Esa es información del 2016 y eso sucede en el mundo. Estamos hablando de que 152 millones, estamos hablando prácticamente de la población de Brasil, ¿no? Y solamente hablando de niños, ¿no? Y cuando vemos los problemas y los conflictos sociales, en el Perú hay 198 conflictos sociales sin resolver hasta el 2020. En el 2021 la corrupción pues, nos ha costado 25.000 millones de soles al Perú, ¿no? Que es más o menos el 14% de todo el presupuesto que tenemos, todo lo que gastamos a nivel del país en un año. El 14% se va en corrupción. Esa situación tan grave que vemos en los noticieros y tantas otras cosas que ya estamos hartos, ¿no? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo hacemos? ¿No? Y qué labor cumplimos importantísima para desarrollar valores éticos, morales, desde nuestro curso de religión. Y que también es muy importante porque ahí tenemos a los estudiantes que a largo plazo pues tomarán decisiones en el país, en sus familias, en sus comunidades. Algunos serán alcaldes, otros serán jueces, otros serán policías, como el ejemplo y el testimonio que contaron. Y tantas otras personas que tomarán decisiones y que es importante en la sociedad. Pues que los formemos bajo esta visión crítica de las cosas, ¿no? Y vivimos una emergencia educativa, ¿no? Que continúa y que esta emergencia educativa es sin precedentes y que se ha generado a partir de la pandemia muchísima más brecha de desigualdad social, ¿no? Y sabemos que la única forma de poder luchar contra esta desigualdad social, la única forma de salir adelante es la educación. Esta formación integral de la cual también el curso de religión aporta, ¿no? Y el Papa Francisco justamente en ese sentido, pues nos pide, ¿no? Siguiendo un poco y parafraseando a Pestalozzi, este gran educador suizo, pues nos dice que hay que aprender las 3 lenguas, la del corazón, la mente y las manos, para pensar y sentir aquello que se hace y hacer bien aquello que se piensa. O sea, cómo se integra toda la formación integral y cómo también tenemos que tomar esta formación integral en cuenta en nuestro curso de religión, para hacer cosas, ¿no? Y ponernos a pensar de manera distinta, hacer realmente una conversión, una metanoia, un cambio de mentalidad, provocar en los estudiantes, a partir de un conflicto cognitivo, el hecho de poder también sentir de una manera distinta, empatizar, ser más sensible, compasivo y misericordioso con personas que están pasando situaciones difíciles y ponernos manos a la obra, llevar a la acción las cosas y comenzar a cambiar nuestro entorno, ¿no? A través de proyectos, de productos que podamos realizar, como muchos de los que han mostrado anteriormente a esta presentación. Entonces, qué importante es que en el curso de religión tengamos esos espacios para esas 3 cosas, para un cambio de mentalidad significativo, para también incluir e involucrar nuestras emociones y también poder llevar a la acción proyectos y cosas que realmente y compromisos que cambien nuestro entorno, o sea, nuestra familia, nuestro grupo de amigos, ¿no? El colegio mismo y demás. Entonces, el Papa Francisco, justamente este Pacto Educativo Global, nos propone reconstruir, ¿no? Este pacto por la educación, que nuevamente nos dé esperanza, que nadie nos robe la esperanza. Cuando vino acá al Perú, lo que más repetía es que nadie nos robe la esperanza, ¿no? Eso es fundamental y eso tenemos que luchar, porque muchas veces se cuentan cosas como terroríficas, ¿no? En los colegios a veces he encontrado profesores que te cuentan unas historias, ya se acerca el fin del mundo, estamos terribles, estamos peor que en el Apocalipsis, ¿no? Teniendo una mala interpretación del Apocalipsis, y como si no viniera Jesucristo por segunda vez, y que cada vez estamos mejorando más y acercándonos a su venida, ¿no? Y no significa que los tiempos de ahora sean maravillosos, pero a veces hay una como nostalgia poco cristiana, como pensar que siempre los tiempos pasados fueron mejores. Antes las familias eran así, antes a los profesores nos pagaban bien, antes siempre era mejor, y como que todos los tiempos fueran mejores anteriormente. Ahora los jóvenes hacen tal cosa, ahora las familias están destruidas,
Ahora todo el mundo está hipersexualizado. Claro, hay problemáticas, pero cada vez vamos avanzando y estamos mejor y vivimos con esperanza, sabiendo que el tiempo no es cíclico, sino de que estamos yendo hacia la segunda venida de Jesús. Y que Jesús transformará todas las cosas y construirá su reino. Venga a nosotros su reino. Entonces tenemos que co-crear una nueva fraternidad, una nueva cultura del cuidado, ¿no? Como mencionaban también Laudato Si, una cuidado de la acogida, como nos menciona Fratelli Tutti. Y probablemente la próxima encíclica del Papa Francisco sea sobre la cultura, que es el tema que le falta después de haber tratado la ecología y la política en Fratelli Tutti, ¿no? Entonces, esperamos con ansias esta encíclica que venga sobre cultura probablemente, y que seguramente influirá y también se transmitirá mucho a través de los colegios y la educación. Entonces el Papa nos plantea, pues, en los objetivos, en el Pacto Educativo Global, nos plantea estos 7 elementos, poner en el centro de todo proceso educativo a la persona, eso es fundamental, ¿no? Escuchar la voz de los niños y adolescentes, hay que escucharlos. El curso de religión ya no puede ser solamente que los profesores hablemos, tenemos que escuchar. Parte importante de ser maestro es escuchar, no solamente hablar y hablar y hablar y hablar. Hay que generar una metodología que permita escucharlos a ellos y trabajar con ellos, buscar con ellos la verdad y encontrarnos con Dios en ese encuentro íntimo con Jesús. No basta con que ellos repitan la oración que nosotros hacemos, hay que dejar que ellos hagan la oración y nosotros lo seguimos. Que ellos realmente sean los protagonistas de su propio aprendizaje. Poner en el centro a la persona significará que no me voy a pelear con el niño por el corte del pelo escolar, no me voy a pelear por el uniforme, por si la zapatilla tiene 2 rayas negras o una raya negra y no es completamente blanca. Pues muchas veces caemos en un fariseísmo y Jesús puso el sábado es hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces no podemos centrarnos solamente en mirar el uniforme, no solamente en mirar cómo está vestido, no quedarnos en pelearnos por la nota, no quedarnos peleándonos por qué nota saca, si entregó el trabajo o no. Tenemos que ir mucho más allá de eso. Tenemos que poner en el centro a la persona, con sus problemas, con lo que ansía, con sus anhelos, sus sueños, sus fragilidades, los aspectos que lo hacen vulnerable. Realmente entrar a acoger a la persona completa, a cada niño, a cada niña, a cada joven que está buscando también la verdad, con sus dudas, con sus inquietudes, con sus malas crianzas también, ¿no? Pero que realmente está en el proceso de búsqueda y encontrar el misterio de amor y misericordia que Dios igual que ha tenido con nosotros, cuando no lo merecíamos. Esa experiencia de querigma, esa acogida, es fundamental para poder evangelizar, para que realmente, como decían hace un momento, el salón de clases se vuelva una comunidad de fe, ¿no? Eso es fundamental. Ese ambiente que generamos es fundamental. Y entonces también tenemos que tener en cuenta la familia y cómo trabajamos con las familias desde el curso de religión. Cómo, por ejemplo, los chicos pueden tener algunos trabajos en los cuales ellos puedan ir a hablar con sus familias, hacer que interactúen, que tengan que encuestar o hacer algunas preguntas a su familia para que comiencen a interactuar con su familia y no vivan aislados. Cómo los involucramos a los papás también para que a través de los niños lleguemos a los papás y ellos también recuperen la fe, para que ellos también puedan ser evangelizados a través de sus hijos. Bajo el pretexto de los hijos tenemos que evangelizar también a los papás, ¿no? Si a un niño tú lo animas a poder rezar todas las noches antes de dormir con sus papás, pues el niño va a buscar a sus papás y los va a hacer rezar. Y esa es una oportunidad para toda la familia a través del niño. Los niños también son discípulos y también son apóstoles. Los jóvenes también, ¿no? Y desde el curso de religión podemos promover una gran movida para ver cómo reevangelizamos en esta nueva evangelización también a los papás, ¿no? Fomentar la participación de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes, es bien importante. ¿Cuántas veces, pues, obviamente los hombres y las mujeres somos diferentes, ¿no? Y nos complementamos, pero ambos tenemos igual dignidad. Pero también hay cosas culturales que no podemos caer en un machismo, ¿no? ¿Cuántas veces nuestra pastoral está principalmente dedicada o está para que atraiga más a las mujeres que a los hombres, o al revés, ¿no? ¿Cuántas veces, y después decimos, ¿por qué siempre se quedan las mujeres en la parroquia y demás y los hombres no? ¿No será que algo está mal en nuestra propuesta pedagógica?
En Estados Unidos es diferente, al contrario, los hombres tienen un rol muy importante y muy relevante y hay muchísimos hombres participando en la vida eclesial. Y quien dirige la oración en sus casas, en sus hogares, siempre es el papá, no tanto la mamá. La mamá tiene otros roles. Entonces, es importante poder trabajar tanto con hombres como con mujeres. Hay que tener mucho cuidado con no caer en sesgos culturales y machistas, como puede ser, por ejemplo, no, las mujeres son mejores para leer y los hombres para las ciencias. Eso es falso. O de repente, no, hay que priorizar los estudios del hombre por encima de las hermanas porque él va a tener que mantener a su familia. También es falso. No, hay que, de repente, cuando los papás se enferman, la niña, la mujer es la que tiene que cuidar a sus papás porque sabe más de cuidados de salud. Falso, ambos, hombre y mujer, los dos hijos tienen que hacerse cargo de sus papás y ayudarlos. De repente, pues, también el celeste y el rosado, eso nació a finales del siglo XIX, antes era al revés. El rosado era más el color de los hombres y el color de las mujeres era el otro, el celeste, ¿no? Ustedes se darán cuenta en la Edad Media y hasta tardíamente, el siglo XIX, XX, a la Virgen María la ponen con un manto celeste, ¿no? Entonces, pues hay una serie de cosas que hay que tener mucho cuidado, ¿no? O bromas y chistes, estás corriendo como una mujer, ¿no? Como una niña, ¿no? Cosas totalmente machistas que no corresponden. Educar, ¿no? Y educarnos para acoger. Qué importante es esa acogida y que realmente se siente esa comunidad en el salón. Que sabemos que cuando tenemos clase de religión, lo volvemos una comunidad. Ya no es un salón, es una comunidad. En las cuales realmente comparten experiencias, comparten emociones, se sienten escuchados todos, ¿no? Eso es muy importante, ese sentido de acogida a cada niño, a cada niña. Cuánto nos esperan siempre a la puerta del salón porque buscan esa sensibilidad y esa acogida. Y obviamente buscar cómo podemos ser más equitativos a nivel económico, a nivel político, ¿no? Todo ese tipo de cosas que tenemos que desarrollar también con los estudiantes y cómo, por ejemplo, tenemos que, desde los valores cristianos, desde iluminados por la fe, afrontar la realidad. Tenemos que hablar en el curso de religión de la realidad, de lo que nos pasa como país, de lo que pasa en nuestro entorno familiar, de la violencia sexual que hay, de los problemas políticos que hay si son ya adolescentes, ¿no? Y cómo se mete el pecado como también la gracia de Dios. Cómo comenzamos realmente a hablar de la realidad, ¿no? De las cosas que nos están pasando, ¿no? La religión, la fe tiene que iluminar la realidad. No puede ser como un curso que vaya por su cuenta mientras que los estudiantes están viviendo otra cosa. No puede ser que no mencionemos el problema de la pornografía cuando está afectando a nuestros estudiantes, o de las adicciones. O cómo no vamos a hablar del enamoramiento cuando la fe ilumina todos los aspectos de nuestra vida reales, ¿no? Y salvaguardar siempre la casa común, ya se ha hablado de eso, y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando vemos los enfoques transversales del currículo, ¿no? El currículo nacional, pues encontramos los 7 enfoques, ¿no? Transversales: enfoque de derechos, enfoque inclusivo, intercultural y demás. Y como, por ejemplo, las claves que nos plantea el Papa Francisco, cubre todo ello, aquí lo pueden ver, ¿no? Poner el centro de la persona, el tema para la acogida, ¿no? Y demás. Todo esto, el Pacto Educativo Global cubre todos los enfoques y más. O sea, realmente nosotros hacemos más desde el Pacto Educativo Global que lo que nos pide el currículo, pero cumplimos todo lo que el currículo nos pide y más. Y eso es importante tenerlo en cuenta también. Cuando vemos el cristianismo y la importancia del curso de religión y por qué, el cristianismo ha aportado 4 grandes cosas a la pedagogía mundial, ¿no? Yo enseño historia y filosofía de la educación en la universidad, entre otros cursos, antropología también y otros. Y entonces te das cuenta que, por ejemplo, el que hablemos de que el fin de la educación es que los estudiantes descubran su vocación y con ello construyan su proyecto de vida trascendente. Hablar de proyecto de vida es una palabra acuñada en el contexto del magisterio católico sobre educación católica. La educación católica es la que propuso como término y la que propuso de que realmente el fin de la educación es construir su proyecto de vida. Y miren que esto se ha generalizado en todo el mundo. Y ya todo el mundo habla de la importancia de que para la educación lo importante es construir un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida tiene que ser trascendente. Es un gran aporte de la educación católica de la cual debemos sentirnos orgullosos. Cuando vemos también a lo largo de la historia, mientras que los griegos pues implementaron con la mayéutica y con la paideia, pues el
el pensamiento y la razón, lo que aportó el cristianismo fueron las emociones. Que las emociones, la formación, la inteligencia emocional, la formación en emociones, la gestión de nuestras emociones y autorregulación de ellas, es un elemento también importante de la formación integral y que también tiene que estar dentro de la escuela, no puede quedar fuera. Muchas veces hemos caído en pedagogías más racionalistas, de que todo es solamente matemáticas, notas, y olvidamos este elemento tan importante y que ahora se está recuperando hablando de que no existe educación, no existe aprendizaje sin emociones. Que el vínculo emocional es fundamental, ¿no? Sin emociones no hay aprendizaje, ¿no? Y esto viene desde antiguo, ¿no? Por el gran aporte del cristianismo. También otro de los grandes aportes, en mi opinión el más importante, es la personalización de la educación. La personalización de la educación es la gran tendencia mundial actual. Tenemos que hacer que la tecnología nos ayude a, ¿no? Las clases virtuales y demás, nos ayude a personalizar la educación, no a deshumanizarla. Ese es el gran reto que tenemos ahora. Como la personalización, que es el gran aporte, el tratar al ser humano como persona. De hecho, San Agustín es el primero en hablar de que el ser humano es una persona, es un ser en relación con los demás. Por eso habla de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las tres personas divinas. Un solo ser, un solo Dios, uno y trino. Esta idea de persona como ser en relación es totalmente cristiana y es también lo que aporta como una educación personalizada, ¿no? De que tratemos a cada persona en su propia identidad. Es la base de la inclusión, que mencionaban también hace un momento. Y en las cuales tratamos a cada persona, a cada estudiante, para que pueda desarrollar su proyecto de vida trascendente, para ponerse al servicio de los demás, desarrollando su vocación a la cual Dios lo ha llamado. Eso es personalizar y no tratar a todos como masa. Recuerden de que el demonio se llama legión. ¿Por qué? Porque son muchos, porque no tienen identidad, porque no están personalizados. Y por último, cuando tratamos a la gente a un salón como masa y solamente les hablamos a todos, ni siquiera sabemos los nombres de nuestros estudiantes, no los tratamos a cada uno como persona cercana, ¿no? Si no los tratamos a todos como una masa, los masificamos, entonces los estamos demonizando, no los estamos humanizando, no los estamos evangelizando. Estamos yendo en contra del evangelio. La personalización, tratar a cada uno como persona individual, con sus propias características, es de las mayores riquezas del cristianismo. Jesucristo llama a cada uno por su nombre. Y la formación en la libertad y en la autonomía también es otro de los grandes aportes del cristianismo. Tenemos que formar en la libertad. Esto es muy, pero muy importante. Y muchas veces nuestros esquemas acá en el Perú han sido excesivamente rígidos en este sentido. Nos cuesta desarrollar muchas veces autonomía. Creemos, todos hablamos de eso, pero estamos desarrollando muy, pero muy poco. Y entonces nos formamos en la libertad y apenas los estudiantes salen del colegio, van contra todas las normas que les habíamos enseñado. Incluso algunos ya hemos ido a misa, pero para toda la vida ya no queremos ir a misa. ¿Por qué? Porque no fue libre. Hay que formar en la libertad. No hay que obligar, hay que proponer, ¿no? Y entonces vemos cómo la escuela en pastoral pues ha ido pasando todo este proceso, ¿no? Desde equipos pastorales para comenzar a hablar de la escuela en pastoral. Acá no me voy a detener mucho, ¿no? Pero siempre lo ideal es que en toda escuela, en pastoral, que entramos en este dinamismo, sé que en los colegios públicos puede ser un poco más complejo, hay que tener en cuenta tres cosas. Por un lado, el querigma y la iniciación cristiana, que se da a través de la catequesis, de un retiro, de una jornada de evangelización, de comunidades de fe y demás. Luego está la cultura escolar, cómo vivimos los valores del evangelio en nuestra aula, en el colegio. También es muy importante a través de las celebraciones litúrgicas, cómo celebramos Navidad, Semana Santa, cómo hacemos de que las cosas sean justas, éticas, ¿no? Que los valores del evangelio se respiren, la forma de ejercer liderazgo, no hay preferencias en mi salón de clases, no hay preferencias por unos que por otros. Y si hay alguien por el cual preferimos, es optando preferencialmente por el más pobre, el más necesitado, el estudiante que menos sabe acercarse a Dios, el ateo, el que se declara ateo, el que no sabe o tiene diferentes necesidades, ¿no? o está por atención a la diversidad o inclusión. Y por último, el currículo evangelizador, en el cual hay que entrar en este diálogo fe y razón en cada uno de los cursos. Y en ese sentido, pues tenemos que dar razón de nuestra fe. A través del curso de religión
tenemos que también dar razón de nuestra fe y entrar en diálogo con todos los demás cursos. Esa es la razón de ser y para lo que sirve el curso de religión. No se trata de apologética, no se trata ya, antiguamente antes del Concilio Vaticano II se hablaba de apologética, vamos a defender la fe con argumentos. Ahora no se trata de eso, se trata de dialogar, para buscar juntos la verdad. Es muy distinto. Por eso ya no hablamos tanto de apologética, sino de teología fundamental. El curso, lo que antiguamente se llamaba en teología, el curso de apologética, dejó de existir después del concilio para llamarse teología fundamental. Cómo nosotros entramos en diálogo, fe y razón, no luchando, no pegándonos, al contrario, la fe y la razón son necesarias para buscar juntos la verdad. No podemos caer ni en un espiritualismo fideísta, ni tampoco en un racionalismo a ultranza. Ambos son necesarias, fe y razón. Dice San Agustín que la fe sin razón se vuelve fanática y la razón sin fe se vuelve racionalista, ¿no? Hay que creer para entender y entender para creer. Y entonces este currículo evangelizador, qué importante es entender el rol del profesor, que es distinto al de la agente pastoral. Hay muchos profesores de religión que además también son agentes pastorales. Enhorabuena, es muy bueno eso. Pero hay que entender que son dos roles diferentes. El profesor evangeliza la cultura, ¿no? Hay una evangelización de la cultura desde el aula, desde su curso de religión. Y se involucra en la formación cristiana desde su curso, ¿no? Como tutor y demás. Mientras que la agente pastoral lo que hace es la iniciación cristiana, es catequista, hace retiros y demás, ¿no? Y se involucra en la formación integral, pero desde las actividades pastorales, ¿no? Entonces, ambos se complementan, pero son dos misiones diferentes, ¿no? Tienen dos roles diferentes. Entonces, realmente lo importante es que te apasione lo que enseñas. Si no te apasiona acercarte a Dios, y en ese sentido hay que cuidar mucho nuestra vida espiritual, porque nadie habla de lo que no conoce. Y no se trata de que conocemos a Dios porque tuve una experiencia cuando tenía 15 años. No, tiene que ser el pan nuestro de cada día, ¿no? Esa experiencia de Dios día a día. Que cuando hablo de Dios, hablo de ayer, hablo de hoy día, no hablo de hace 15 años, ¿no? Entonces acá les pongo una serie de autores que han ido desarrollando un poco la competencia espiritual y cómo todo eso se puede trabajar desde el curso de religión también. Y en ese sentido tiene un rol importante en cuanto al diálogo, fe y razón con los demás cursos. Y eso es lo importante y lo rico del curso de religión, ¿no? Y que el hombre, pues, es capaz de Dios, y como también esta competencia espiritual, que es lo más profundo que tiene el ser humano, y que hasta un ateo necesita desarrollar esa habilidad espiritual para una formación integral. Después hablamos de una espiritualidad más trascendente, a diferencia de los budistas o hinduistas, que tienen una espiritualidad más inmanente, como cuando hacen yoga, ¿no? O el mindfulness. Está muy bien, pero eso se queda en el inmanentismo. Es para yo sentirme bien, no para ponerme al servicio de los demás ni escuchar una voz de Dios que viene de fuera, ¿no? Eso es trascendencia, ¿no? Y después están ya las competencias propias de la espiritualidad de manera religiosa, en el contexto religioso, y luego ya hablamos dentro de las religiones de la fe cristiana. Entonces, en la religión, como curso, no va a propagar la fe en ese sentido. Sí puede darse algunas excepciones, por supuesto que sí, pero va a predisponer a los estudiantes a acercarse a Dios ya en la iniciación cristiana, como también va a fortalecer los que ya tienen fe, va a fortalecer sus argumentos, convicciones, y va a ayudarlo a evangelizar la cultura para darse cuenta cómo todo está armónicamente integrado. Las matemáticas, la historia, las ciencias, todo está integrado, y no que cuando lleguen a la universidad o al instituto y demás, o en la vida, se encuentren con un profesor o alguien que de repente, pues, con 3 argumentos se baje todo lo que emocionalmente o ha participado en la parroquia y demás, ¿no? ¿Qué competencias espirituales son importantísimas trabajar? Interioridad y vocación, la gratuidad, la gratitud, ¿no? La gracia es importantísimo, la jerarquía de valores éticos para poder discernir qué hacer en diferentes casos, los relatos unificadores como la Biblia. La Biblia son una serie de relatos que nos permiten interpretar nuestra historia. Cuando yo leo a David y Goliat, interpreto las cosas que me han pasado en mi vida. Cuando veo la historia de Moisés, igual. Cuando veo la parábola, pues, del buen samaritano o del hijo pródigo, interpreto mi realidad y lo que me pasa a mí.
el sentido de pertenencia en torno a la celebración de la fe, ¿no? Como los símbolos que utilizamos para poder celebrar la fe, las preguntas también, argumentos a nivel filosófico, religioso también, el asombro ante la experiencia estética también es muy importante, ¿no? Como yo soy capaz de descubrir cuando veo una obra de arte, cuando veo algo que me impacta, descubrir la maravilla, cuando veo la naturaleza, el horizonte, soy capaz de evocar a Dios, ¿no? Y poder contemplar, poder meditar, poder también ver el misterio de Dios profundo en mi vida, pues también es fundamental. Esos 8 elementos son fundamentales para ver cómo desarrollamos la educación religiosa y cuál es su rol dentro de darle sentido a las cosas, ¿no? Podemos estudiar matemáticas, podemos estudiar ciencias, y todo eso nos va a ayudar a solucionar muchas cosas, sí. Y nos va a ayudar cosas técnicas, prácticas en la vida, sí, pero no le va a dar sentido a la vida. El curso que está llamado a darle sentido a la vida es religión. Entonces, ¿no? Cuando hablamos de competencia espiritual y cómo esto se desarrolla en el curso de religión, pues se entiende el misterio como algo incomprensible, ¿no? Dar un sermón, no se trata de darle un sermón a los estudiantes, ¿no? Ni algo, el misterio no es que sea imposible de comprender. Por supuesto que se puede ir comprendiendo cada vez más, pero siempre está más allá. No se trata de darles un sermón en la clase, hay que hacer un programa y un proceso pedagógico. Las clases, ¿no? ¿Son solo para los católicos practicantes? Tampoco, ¿no? Todas las personas pueden desarrollar esta competencia espiritual, incluso un ateo, un agnóstico, ¿no? Entonces, para una formación integral, y en ese sentido se podrán acercar también a Dios en muchos casos. No es que tampoco se anule la razón, y solamente es por fe. La fe y la razón, como decíamos, van juntas de la mano. No se trata de una apologética de defender la fe, no. Se trata de dialogar para buscar juntos la verdad, ¿no? Y todas las clases se convierten en clases de religión, tampoco. Se trata de que cada uno pueda entrar en diálogo, ¿no? Con cada una de las áreas y con lo que se va enseñando. Entonces, ¿qué sí es esta competencia espiritual desde el curso de religión? Parte de un enfoque personalista, ¿no? Como decíamos, la personalización es importantísimo y es uno de los dones y aportes del cristianismo a la pedagogía universal. Relacionar los contenidos, también es muy importante cómo relacionamos los contenidos de los demás cursos con el área de cristianismo, ¿no? Tiene una perspectiva cristiana, obviamente todo lo que planteamos, un diálogo fe y cultura, y se convierte en ese sentido en un área interdisciplinar, ahora un área de interacción. Yo lo que les propongo, ya un poco de mi propia cosecha y viendo muchos autores, son desarrollar estas 8 habilidades en el curso de religión. Primero, interiorizar, cómo yo aprendo a conocerme como hijo de Dios y cuál es mi vocación, cuál es mi proyecto de vida. Lo segundo, agradecer. Es muy importante que los chicos, ahora que creen que se lo merecen todo, aprendan a agradecer, a abrirse la gracia. No todo es esfuerzo mío. Los chicos que tienen primeros puestos, qué difícil es a veces no caer en el orgullo y la soberbia de creer que todos se lo merecen, todo es su esfuerzo. No, yo quiero, yo puedo, yo voy a hacerlo. No, hay que ser agradecidos con Dios. Todo nuestro esfuerzo es la punta del iceberg, pero detrás hay muchas cosas que agradecer a Dios, a la familia, a tantas personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Discernir, ¿no? Juzgar los actos morales, saber qué está bien, qué está mal, qué cosa debería hacer en qué situación, cómo elegir lo mejor, ¿no? En mi vida, analizar casos de la vida real, ¿no? Como caso cerrado. Y después releer nuestra historia personal. También es muy importante, que es meditar, también a veces me gusta llamarlo, que es releer nuestra historia a partir de los relatos de la Biblia o de la historia de los santos, poder ver qué me está pasando a mí, porque no hay nada que yo viva que no sé ya está en la Biblia. Todo lo que yo pueda vivir, cada anécdota, cada hecho, ya está en la Biblia, para poderme ayudar a interpretar qué es lo que me está pasando. Simbolizar, también es muy importante, cómo utilizamos diferentes símbolos, le damos significado a la vela, al cirio, a las plantas, a las flores que ponemos en el altar, a la cruz, ¿no? ¿Por qué llevo un rosario? ¿No? ¿Qué símbolos? O sea, los símbolos, el ser humano es muy simbólico, necesita símbolos para expresar el misterio de algo que no ve. Y los más pequeños aún más. Escribir papelitos con nuestras ofrendas y nuestras peticiones. Necesitamos símbolos, ¿no? Comprender, ¿no? Ahí sí los argumentos, es importante también saber argumentar y dar razón de nuestra fe. No como una defensa y una lucha, no es apologética, sino para poder dialogar, ¿no? Entre fe y razón.
el asombro, aprender a maravillarse. Ahora que todo es internet, todo nos bombardean de dopamina a la vena, qué importante es aprender a maravillarse, ver el orden y la belleza de la naturaleza. Eso te transforma y te ayuda y te evoca a Dios. Y contemplar, ¿no? Aprender a meditar profundamente, extasiarse, aprender a estar en silencio, aprender a encontrarse con uno mismo y con Dios, aprender a degustar, disfrutar de estar en silencio, sin tantas cosas que nos alteren, sin tanta inmediatez y corriendo, y encontrarnos ahí en el silencio, en lo profundo de nuestro corazón con Dios. Esas 8 habilidades espirituales no son propias de ningún otro curso. Muchas veces dicen, no, pero en vez de curso de religión, ¿por qué debería hacerse un curso de historia de las religiones? No, porque el curso de historia de las religiones lo puedes tener y es genial, pero no, el curso de historia de las religiones tiene las habilidades de personal social, no de religión. Y está genial que lo tengas, pero no es eso. No, es que el curso de ética, es que la ética no le da el sentido de las cosas. La ética solamente cubre la parte de discernir. Pero las demás habilidades propias del curso de religión no las cubre un curso de ética. No es lo mismo por eso. ¿Sí? No, es que esto deberíamos enseñarlo, pues no debería haber curso de religión, sino que cada uno elija cuando sea grande ya su religión. Pues no, ¿por qué? Entonces también que cada uno elija si quieres aprender idiomas, o sea, ¿por qué les metemos el inglés en primaria sin preguntarles? O en secundaria. Mejor que cuando sean grandes decidan si quieren estudiar inglés, francés. ¿Por qué este método de matemáticas lo elegimos para ellos sin preguntarles? Que ellos elijan su método de matemáticas. Pues lo mismo es con religión. Les damos lo que creemos que es bueno para ellos en su contexto cultural e histórico, que es un contexto religioso cristiano. Abierto, por supuesto, si hay alguien que es testigo de Jehová, evangélico, mormón u otra denominación. Pero la gran mayoría de los peruanos somos cristianos y somos católicos en un número significativo. Entonces, abierto a todos, con respeto a todos, pero el curso de religión es fundamental y es importantísimo porque desarrolla estas habilidades, ¿no? Que no las desarrolla el curso de ética, que no las desarrolla un curso de historia de las religiones, ni nada por el estilo, y que son fundamentales para la formación integral de las personas, ¿no? Eso es fundamental, tenerlo en cuenta. Y entonces, a partir de ello, pues se vuelve un área de interacción, ¿no? Y que comenzamos a interactuar, y por ejemplo, como por ejemplo el Éxodo nos puede hablar cuando interpretamos la realidad, ¿no? Y tenemos la migración de los venezolanos, tenemos la migración de mucha gente que ha venido a las grandes ciudades como Arequipa, Trujillo, Lima, Chiclayo, ¿no? De otras provincias. Cómo el Éxodo nos puede ayudar y a darnos pautas para releer esta habilidad lo que nos está pasando ahora, ¿no? Cuando vemos el caso de la Segunda Guerra Mundial y lo que ha pasado, y vemos el caso de Eichmann, que se escapó, ¿no? Y después lo atraparon, y él decía, no, yo solamente obedecía órdenes de Hitler, ¿no? Y entonces muchas veces cómo nos puede ayudar a interpretar, por ejemplo, desde una perspectiva cristiana y estas habilidades, que no basta con que alguien diga, no, yo no he hecho nada malo, yo tengo las manos limpias, solamente obedecía órdenes. Pues con temas de corrupción no basta eso. Tenemos que formar estudiantes que no solamente no hagan nada malo, que no se contenten con hacer nada malo. Tenemos que formar gente que esté dispuesta a hacer el bien, que esté dispuesto a ser profetas, a comprarse el pleito, a ser mártir. No solamente que se contenten con no hacer nada malo como si tuvieran las manos limpias. La cuestión, al cielo no se llega con las manos limpias. Al cielo se llega con las manos llenas. Es muy diferente, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, en el plan lector, un libro como Los Miserables, y vemos toda esa evangelización, ¿no? Y nos preguntamos qué es lo que yo debo hacer para ser feliz. Y hay diferentes libros, ¿no? Y de literatura que nos pueden ayudar, como la lectura de Los Miserables, y también está el musical que se los recomiendo en internet, ¿no? Y por ejemplo, si vemos el Big Bang y la creación del universo, y vemos el orden que ha habido allí, en el primer segundo terrestre de la creación del universo, si no hubiera pasado una posibilidad en 3 trillones, no hubiera habido vida inteligente en el universo. Todo sería un caos. ¿Y por qué pasó esa entre 3 trillones? Pues tiene que haber una mente inteligente o creemos demasiado en la suerte. Todo el mundo, hasta los ateos, tienen fe.
El tema es que algunos tienen más fe en otras cosas y otros tenemos fe en Dios, pero todos, pues me parece más creíble, más razonable creer que hay un ser inteligente que llamamos Dios, que ha ido guiando ese proceso, porque a los 5 segundos también una posibilidad en 10 millones, y pasó esa posibilidad. Es más razonable creer que hay alguien que está guiando este proceso, una mente inteligente que llamamos Dios, a creer que todo esto es pura probabilidad y casualidad, ¿no? Cuando vemos el número áureo, ¿no?, en matemáticas, y también nos encontramos con que se repite en diferentes partes de la creación y en diferentes cosas de la creación se repite este número áureo, y entonces comenzamos a ver, a contemplar, a asombrarnos, ¿no?, esta capacidad de asombro de la realidad, y eso también tiene que tocarse en el curso de religión. Cuando vemos también cómo afectan la forma en que comemos, nuestra nutrición, nuestra salud integral, ¿no?, y cómo la espiritualidad afecta nuestra salud integral, ¿no?, y cómo, por ejemplo, si yo no tengo un sentido en la vida, si yo no creo en nada, todo eso como a veces baja mis defensas, ¿no? Y entonces me enfermo de todo, hasta me puedo enfermar de cáncer. Y sin embargo, si me da cáncer, pero yo creo mucho, tengo mucha fe y ánimo y esperanza, como la esperanza me transforma y hace que mis defensas se eleven y sea más fácil que me cure de cáncer. Cómo el cuerpo, alma y espíritu interactúan, eso es importantísimo. Y si vemos desde informática, por ejemplo, cómo también el diálogo con la informática desde el curso de religión, ¿no?, y nos lleva a ver un montón de apps de evangelización y cómo podemos evangelizar a través de las redes sociales, ¿no?, todos los jóvenes. Y si vemos con arte y cómo conversamos y dialogamos con el arte, pues encontramos también este cuadro, por ejemplo, de Bruegel sobre la Torre de Babel, y vemos muchísimas características que nos ayudan a retratar qué es lo que pasaba en el mundo de Bruegel en esas épocas y qué pasa en nuestra historia y en nuestro contexto, ¿no? Y si comenzamos a ver el voluntariado, ¿no?, y entonces lo vemos de una perspectiva cristiana, ¿no?, y por ejemplo Diseñando el Cambio de Kiran Birsetti en alianza con el Vaticano y Google, y vemos cómo podemos hacer pasos para poder realmente ser mucho más compasivos y misericordiosos y ponernos a actuar y servir a los demás. Entonces son muchas funciones, muchos cursos, pero el curso de religión tiene, y muchos profesores, pero el curso de religión tiene una misión fundamental, ¿no?, que es formar líderes cristianos. Esa es la misión que tenemos encomendados y que se vuelve fundamental. Y cuando ya no nos quieren escuchar a nosotros, pues siempre, cuando ya no te quieren escuchar hablar de Dios, hábleles a Dios de ellos. Reza por tus estudiantes. Eso es fundamental porque al final es gracia de Dios. Reza por ellos. Ahí está también tu misión, ¿no? Y ama más a los estudiantes más difíciles, más débiles y más desfavorecidos, como nos pide el Papa Francisco, una opción preferencial por los más necesitados, también en nuestro salón y en nuestra aula y en nuestro curso de religión. Bien, eso es lo que quería compartirles. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Padre, realmente me quedo con la frase que el agradecimiento es tan grande y viene de Dios, que hoy quiero agradecerle a Dios el haber compartido estos momentos con los maestros, con los directores de las diferentes ODEC, que me imagino están tan contentos como nosotros de haber escuchado sus reflexiones y hacernos llegar y movernos a un real compromiso de ser maestros que promuevan un cambio, no solamente que demos un curso. Le agradecemos profundamente porque usted siempre muy didáctico, muy, bueno, tiene unas excelentes disertaciones y esto nos ayuda muchísimo. Así que muchísimas gracias nuevamente. Juan Carlos, las últimas palabras, por favor. Sí, coincido plenamente con Miss Berta, ¿no? Toda esta apertura del tema, que realmente, por eso decía al inicio que es un momento especial en nuestra formación. Estamos muy agradecidos por el tema, Fray Elías. Muy agradecidos. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Dios los bendiga. Muy Gracias, bien. gracias, Padre. Bien, así pues, Berta, ¿te parece que tocará ir terminando este tercer día, ¿no? Ya estamos, ¿no? Hemos pasado de las actividades y los testimonios del grupo 1 y 2, del grupo 3 y 4, hoy día del grupo 5 y 7, y mañana, sorpresas, ¿no?
sorpresas con el grupo 6, ¿no? Que son bastantes, son numerosos, y nos tienen seguramente muchas sorpresas. Bueno, vamos terminando este tercer día de nuestra semana de la educación religiosa SER 2022, organizada por la Oficina Nacional de Educación Católica, ONDEC. Pero antes de culminar, queremos invitarlos cordialmente a inscribirse en nuestro 8º Congreso Internacional de Educación Católica, que se van a realizar el día 4, 5, 6 y 7 de octubre. Al finalizar, el profesor Renzo va a poner el video respectivo, tanto del Congreso como de esta SER 2022. Se están inscribiendo de manera colectiva y animamos para que así de manera corporativa podamos acercarnos. Van a haber descuentos, hay promociones especiales, se van a ver, han llegado a formar 14 talleres que se están llenando rápidamente, así que ánimo, no nos quedemos sin participar en este gran momento formativo también que es el Congreso. ¿Algo más, Miss Berta? No, solamente agradecer, Juan Carlos, a todos los que están tanto en el Facebook Live de la ONDEC como también aquí dentro de nuestro Zoom. Realmente tenemos muy buena cantidad de maestros que se han dado cita para esta reunión. Agradecemos también al director, al licenciado Alfredo León, director de la ONDEC, porque siempre todo esto está bajo su dirección y liderazgo. Entonces, ahora sí creo que Renzo tiene una pequeña presentación y con eso les agradecemos. Nos despedimos hasta el día de mañana. No se olviden, 6 de la tarde. Gracias.